Soy el mayor médico Luis Gómez, maestro en ciencias de la inmunología y estudiante de doctorado de ciencias biomédicas e inmunología del CIMBESTAF. El día de hoy les daré una plática sobre las infecciones del tracto digestivo. Hasta donde sé, esta plática está dirigida a alumnos de segundo año de la carrera de medicina de la Escuela Médico Naval. Por lo tanto, asumiré que ustedes ya están familiarizados con la anatomía del tracto digestivo. Lo puse en esta diapositiva de forma muy ilustrativa. Como ustedes saben, las enfermedades del tracto digestivo son un problema grande de salud pública. En Estados Unidos, que es un país que lleva mejores registros de estas enfermedades que México, podemos ver por estados cuántos brotes de enfermedades digestivas hay por año, al menos en el año 2002. Como en México no hay estadísticas tan confiables, lo mucho que les puedo reportar al respecto es que las infecciones intestinales son el segundo lugar de causas de morbilidad desde el año 2014. En caso de que no lo sepan, la diferencia entre morbilidad y mortalidad es que la morbilidad es el número de personas que se enferman y la mortalidad es el número de personas que se mueren. En esta tabla pueden ver que de 1000 personas, 41 se enferman por lo menos una vez al año de una enfermedad digestiva. Uno de los principales síntomas de la enfermedad digestiva es la diarrea, la cual se define como el inicio agudo de 3 o más evacuaciones al día. Cuando es aguda es por un periodo no mayor de 14 días y cuando es crónica es por un periodo mayor de 14 días. Normalmente representa una afección importante en la vida diaria. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver que les impiden la entrada a la alberca a cualquier persona con diarrea. Aunque es posible que ese impedimento no se aplique para sus exámenes de educación física, pero sería recomendable. Uno de los casos históricos más impactantes de brotes de diarrea es el ocasionado por Mary Mallon, también conocida como María Tifoidea. Esta señora infectó por lo menos a 53 personas de fiebre tifoidea en Estados Unidos, de las cuales por lo menos 3 murieron. Su caso es interesante porque fue identificada como el primer caso de una portadora asintomática de salmonela. Como ustedes muy seguramente saben o sospechan, alrededor de 1910, que fue más o menos donde inició esta situación con María tifoidea, la justicia en Estados Unidos era bastante drástica, por lo que una corte la sentenció a aislamiento en un hospital por el resto de su vida. De hecho fueron 2 aislamientos, pero el chiste es que fue por el resto de su vida. Y de hecho ella murió en aislamiento. Al parecer, ella adquirió esta enfermedad al nacer porque su madre estaba infectada. Ella murió de neumonía a los 69 años en aislamiento. A la izquierda podemos ver un póster amarillista sobre ella y a la derecha podemos ver a Maria Mallon con su médico tratante. Esto nos hace pensar, nos hace notar la importancia de los cerobares de Salmonella entérica. Salmonella entérica es una especie bacteriana del género Salmonella conformada por bacilos gram negativos intracelulares, anaerobios facultativos y con flagelos perítricos. Se puede dividir en serotipos tifoideos y no tifoideos y por supuesto nos interesan más los tifoideos. Es capaz de infectar a animales, se encuentra en el huevo y la carne contaminada. Es una de las causas más frecuentes de enfermedad digestiva infecciosa y su infectividad es bastante alta, ya que solo se requieren de 10 bacterias para generar una infección. Su principal factor de virulencia es la adhesión al epitelio intestinal. Aquí les muestro otras imágenes de Salmonella entérica. La enfermedad que generan se llama salmonelosis. En los Estados Unidos se reportan hasta 40,000 casos anuales y en México pueden ser hasta 70,000, si no es que más por ese diagnóstico. Su mecanismo de infectividad es la invasión de las células epiteliales, causando diarrea, náuseas y dolor abdominal. La recuperación de los pacientes inmunológicamente competentes puede ser rápida, sin embargo, esta es una bacteria que ha estado con nosotros por muchos años y por lo tanto se ha adaptado bastante bien a nuestros mecanismos de defensa, por lo que puede haber excreción de bacterias hasta por 6 meses o más en caso de ser un portador asintomático. Históricamente el tratamiento
se da con antibióticos como por ejemplo ampicilina o trimetoprim con sulfamethoxazol o cloranfenicol. Sin embargo, en los brotes de bacterias resistentes a esos antibióticos son cada vez más frecuentes y hace necesario el uso de medicamentos un poquito más fuertes como las quinolonas, los macrólidos o hasta cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que no le den nada, al menos nada de antibióticos, si el paciente no está grave. El tratamiento debe limitarse a dar líquidos de vigilancia, ya que el uso de antibióticos no está demostrado que reduzca la duración de la enfermedad y de hecho puede prolongar el periodo de convalecencia. Por otro lado, otro agente patógeno capaz de generar infección digestiva es Campylobacter jejuni, el cual es un bacilo gram negativo curvo pequeño que vive en el intestino grueso de aves y mamíferos. La vía de contaminación más frecuente, igual que con salmonella, es fecal y oral. La campylobacteriosis es la principal causa de gastroenteritis bacteriana en el mundo, con por lo menos 2.4 millones de casos al año en Estados Unidos solamente. Algunos de los alimentos que pueden transmitir a esta bacteria son, por ejemplo, el pollo mal cocido, los mariscos, leche no pasteurizada y el agua contaminada. Los síntomas incluyen diarrea, que puede ir desde acuosa hasta sanguinolenta, y el tratamiento incluye, como debe de ser, hidratación intensa, y en casos de diarrea sanguinolenta, tratamiento con antibióticos como por ejemplo eritromicina. Por otro lado, otra de las infecciones con las que se toparán muy a menudo son las infecciones por rotavirus. El rotavirus es un virus envuelto con una cadena doble de ARN que infecta a casi todos los niños de hasta 5 años. De hecho, prácticamente todos han sufrido alguna infección por rotavirus. En Estados Unidos se sabe que hay hasta por lo menos 1 millón de casos anuales con 70,000 hospitalizaciones. La vía de transmisión es fecal oral y es más serio en infantes de 6 a 24 meses. El tratamiento es de soporte y solamente hay que asegurarse de que no se deshidraten y mucha vigilancia. Lo idóneo es que se vacunen, porque ya hay una vacuna. Otra enfermedad viral que genera infección al tracto digestivo es la hepatitis, que literalmente se traduce como inflamación del hígado. Esta enfermedad es causada por varios virus, cada uno con su método de transmisión predilecto. Sin embargo, el tratamiento en general es muy similar. Hay que tener los ojos abiertos porque como genera inflamación del hígado, pues pueden generar síntomas hepáticos que pueden ir desde muy leves, nada más con hepatitis, ictericia y ya, ictericia es cuando se ponen amarillos, hasta encefalopatía hepática. Y pues entonces en estos casos es necesario dar atención hospitalaria, en particular a pacientes que tengan señales de alteración del estado de conciencia, por ejemplo agitación o cambio de personalidad o cambios del estado de ánimo. Asimismo, también hay que darles atención hospitalaria a pacientes que tengan tiempos de coagulación prolongados, niveles de bilirrubina por arriba de 30 miligramos por decilitro e incluso hipoglucemia, porque la hipoglucemia puede matar a la gente. El virus de la hepatitis A es un virus de RNA que se puede transmitir por vía fecal oral. Ya existe una vacuna para este virus y con frecuencia el tratamiento solamente es de soporte y mucha vigilancia. Vean cómo en el mundo nuestro país es de los más afectados por este virus en comparación con los países más avanzados y los menos tropicales. Por otro lado, el virus de la hepatitis B es un virus que permanece en el suero. Es un virus envuelto que puede resultar en una infección crónica del hígado y posteriormente cáncer o cirrosis. Ya existe una vacuna recombinante para este virus que se aplica a los niños de 18 meses de edad en México. Se transmite por el contacto con la sangre, compartiendo agujas, por transfusiones, hemodiálisis, sexualmente, así que tengan mucho cuidado con quién se meten. Al nacimiento de la madre se puede pasar al hijo, por perforaciones en la piel realizadas en un lugar de dudosa procedencia, dudosa reputación, así como con tatuajes y con el uso de cocaína, a diferencia del virus de la hepatitis C, el cual pues tiene su transmisión
pues es similar, pero por ejemplo, el virus de la hepatitis C es más difícil que se transmita sexualmente y es más difícil que se transmita de madre a hijo, ¿sí? Como el virus de la hepatitis C también es un virus que se localiza en el suero, por lo tanto también puede hacerse una enfermedad crónica con potencial de generar cáncer hepático. Sin embargo, para este virus no existe una vacuna. Se trata con interferón y de hecho también se le pueden dar medicamentos retrovirales que detienen o alentan el daño al hígado. Algunos de los medicamentos retrovirales para esto están ribavirina e incluso los medicamentos que se usan para tratar VIH. Con esto acabamos la porción de bacterias y virus y entramos a la sección de parásitos. Existen muchos parásitos capaces de generar enfermedades digestivas. Yo solo les mencionaré los más importantes. Uno de ellos es Giardia lamblia, el cual es un protozoario que genera quistes que son capaces de sobrevivir a la intemperie. No se le puede matar con cloro y normalmente se encuentra en agua contaminada. La giardiasis se contagia entonces por la ingestión de agua contaminada con heces tanto humanas como animales. Una vez ya dentro del organismo, Giardia se adhiere a la pared intestinal y genera diarrea crónica, que obviamente no cede con eritromicina, ni con ceftriaxona, ni con trimethoprim. En lugar de eso se tiene que usar metronidazol o tinidazol. Por otro lado, tenemos otros tipos de parásitos, los gusanos, a los cuales los podemos dividir, como ustedes seguramente ya saben, en gusanos redondos o platinitos, gusanos planos o nematelmintos y las filarias. Bueno, las filarias son parte de los gusanos redondos. Los gusanos son un enorme problema de salud pública, en especial en países de tercer mundo como el nuestro. Observen que hasta el 30% de la población mundial, o sea, de los miles de millones, están infectados con Ascaris lumbricoides. Los gusanos planos generalmente son hermafroditas con una estructura que les muestro aquí, que vean ustedes cómo tienen sus vías de alimentación oral y ventral y cómo tienen tanto los órganos ovarios como testículos y su intestino pues lo podemos observar aquí. Su ciclo de vida es muy variado. Les muestro unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, Schistosoma manzoni comienza con un parásito aquí que produce huevos que se depositan en el medio ambiente por heces u orina. Y estos alcanzan un cuerpo de agua donde eclosionan e invaden caracoles de varios géneros. Pero uno de ellos son los Miracidium, donde se reproducen y llegan al estadio de cercaria, la cual es capaz de penetrar en la piel humana. Imagínense qué tan agresivo tiene que ser este bicho para poder penetrar en la piel humana. Para viajar por la circulación sanguínea hasta llegar al intestino, donde maduran hasta adultos que producen más huevos que son eliminados por las heces, y así se repite el ciclo. Aquí les muestro una imagen de cerca de Schistosoma manzoni para que lo conozcan bien y le digan hola. Otro parásito interesante es Paragonimus westermani, el cual también es un platelminto que libera sus huevos en el pulmón, los cuales son expulsados hacia la boca de la persona y luego tragados para ser excretados por las heces. Llegan a un cuerpo de agua y de forma muy similar al quistosoma eclosionan, pero ahora infectan a dos organismos, primero a un caracol y después a un crustáceo. Una vez que están en el crustáceo, evolucionan hasta cercarias, y una vez que estos crustáceos son comidos por una persona, pues se reinicia el ciclo. En los gusanos planos tenemos, como parte de los gusanos, también tenemos otros tipos de gusanos, como por ejemplo los céstodos, que son las tenias, que tienen un escólex, que tienen en su cabeza una estructura con ganchos y también tienen succionadores.
Una característica principal de estos gusanos es que están divididos en proglótides, que tienen tanto ovarios como testículos, por lo tanto son hermafroditas. Los huevos pueden penetrar el intestino del huésped y formar quistes hidatídicos en los tejidos. Vean ustedes, aquí está los ganchos que tienen en el escólex, estos parásitos horribles. Vean, aquí tenemos otra imagen diferente, con una tinción un poquito más clara. Vean cómo aquí tenemos la anatomía general de una tenia. Aquí tenemos los ganchos, varios succionadores, su cuello, y tenemos las diferentes proglótides, tanto con testículos como con ovarios. Ven cómo son cintas. Uno de estos parásitos se llama Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus tiene un ciclo de vida interesante porque pues los gusanos liberan huevos de mamíferos, como por ejemplo los perros, que son excretados por las heces. Estos pues son ingeridos por huéspedes intermedios, ya sea otro mamífero o seamos nosotros los humanos, donde eclosionan y se hacen larvas. Estas larvas se hacen quistes hidatídicos que después son eliminados por vía fecal, y después estos son otra vez ingeridos por el huésped principal, que es una vez más el perro, ¿no? Otro de estos parásitos es Taenia solium, perdón, Ascaris lumbricoides. Vean ustedes cómo Ascaris puede generar una larva y una larva enquistada. Esta larva enquistada es excretada posteriormente en las heces, y pues esta puede ser ingerida por un humano. Llega hasta el intestino, donde se libera o eclosiona y libera a un cisticerco, que tiene aquí su escólex, sus órganos succionadores. Pues aquí vemos una imagen aumentada de su estructura. Sin embargo, si esta larva, aquí le pongo más adelante la imagen, si esta larva enquistada no es ingerida vía fecal oral, y en cambio la toman directamente de la carne del animal, es ingerida y posteriormente pasa hacia los tejidos del humano, donde puede generar un quiste cisticercoide, ¿sí? Estos quistes tienen la fea tendencia de hacerse musculares o incluso cerebrales. De hecho, hay pacientes que tienen varios quistes cerebrales. Vean ustedes, aquí tenemos un paciente que está bastante invadido o infestado por Ascaris lumbricoides. Otro tipo de gusanos son los anquilostomas. De los anquilostomas tenemos dos especies bastante interesantes, que son Necator americanus y Ankylostoma duodenale. Aquí tenemos un acercamiento de Necator americanus, en el que nos muestran su boca. Vemos cómo tiene tenemos aquí dos géneros, el adulto, la hembra, y el macho es un poquito más pequeño. ¿Okay? Estos generalmente solamente se diferencian en su localización geográfica. Son capaces, estos como gusanos son capaces de entrar a través de la piel, entrar a la circulación, ir a los pulmones, ser tosidos y tragados, y luego llegar hacia la adultez en el intestino delgado. De hecho, es una cosa tan terrible que estos gusanos son capaces de depositar hasta 20,000 huevos por día, ¿sí? Y como se pegan, como tienen esta boca, Necator americanus tiene esta boca capaz de succionar sangre, son capaces de succionar 0.2 mililitros de sangre por gusano adulto, por día, y por lo tanto el paciente desarrolla anemia microcítica hipocrómica.
Aquí tenemos otro acercamiento de Necatro americanus con un tipo de microfotografía diferente. Trichinella spiralis es el agente etiológico de la famosa triquinosis. Esta larva infecciosa está presente en el músculo estriado de mamíferos carnívoros y omnívoros. El puerco es el que más frecuentemente transmite triquinosis a los humanos. De hecho, las larvas enquistadas viven por muchos años. En las regiones del norte, por ejemplo Alaska, la carne de los osos polares y de las focas marinas son las principales fuentes de infestación por trichinella. Vean ustedes cómo todo comienza así, con una fuente de infestación en el piso, que es posteriormente ingerida por un mamífero, que se hace un quiste. Este quiste produce una larva. Esta larva puede generar un quiste en un músculo, que posteriormente es transmitida dentro del puerco, es transmitida o ingerida por carne cruda o mal cocida por una persona, que también genera quistes en los músculos, y pues también puede excretarlo por las heces. Aquí tenemos, vean, un quiste de trichinella en músculo liso esquelético. En músculo esquelético, perdón, dije una barbaridad. En músculo esquelético. Tenemos otro tipo de gusanos, los gusanos de asiento, que en términos científicos se llaman Enterobius vermicularis. Son unos gusanos muy frecuentes en toda la región de las Américas. Hay incluso 500 millones de casos a nivel global, y solamente es secundario a Ascaris lumbricoides. De hecho, se transmite de forma fecal oral, y incluso los huevos pueden ser inhalados del polvo. La autoinfección ocurre frecuentemente. Para diagnosticarlo se utiliza una cinta. Fácilmente se puede hacer una cinta de Durex, pero la prueba se llama la prueba de Scotch, de la región perianal, porque una vez que el parásito llega al intestino, eventualmente tiene que salir hacia afuera, ¿sí?, para respirar y para aparearse. Como tienen géneros masculino y femenino, vean ustedes, este es el orificio anal de un paciente infestado, y vean cómo ahí están los gusanitos. Pues nada más hay que ponerle un Durex aquí, o una cinta de Scotch, y verlo en un microscopio, y van a ver al parásito. Por otro lado, también tenemos a Ascaris lumbricoides, que es un gusano grande de hasta 45 centímetros de longitud. Es el minto más común, con incluso hasta 1.000 millones de infectados al año. En las áreas prevalentes donde este parásito existe es donde hay menos limpieza. Entonces, por lo tanto, en los países del tercer mundo como el nuestro es muy frecuente. Una vez que uno ingiere un huevo, se libera una larva que penetra la pared duodenal y puede ser llevado al hígado o al corazón. Entra al sistema pulmonar, entre los alvéolos, donde madura, y luego son tosidos y tragados y regresados al intestino delgado. Y de hecho los adultos pueden ser expulsados en las heces. Aquí tenemos a un niño al que ya le dieron su tratamiento con antiparasitarios, como por ejemplo metronidazol o albendazol, y vean todos los gusanos que tenía dentro, pobre mocoso. Aquí tenemos un gusano que es capaz de entrar a través de la piel. Bueno, no es capaz de entrar a través de la piel, sino un gusano que encontramos en el piso. Otra forma de transmisión de los helmintos es a través de agua muy sucia, bueno, agua contaminada con heces. Otra forma de transmisión de la que ya les hablé antes es mediante la larva infectiva, que puede entrar a través de la piel, principalmente a través de la piel de los pies. Otra forma, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides, es los quistes que ya estaban formados en músculo esquelético,
que posteriormente son ingeridos por un humano y pues se genera de nuevo el ciclo de transmisión. ¿Sí? Aquí tenemos otro de los ejemplos de transmisión que ya les había mencionado, donde necesitamos uno o más organismos intermedios. El tratamiento de todos estos parásitos es algo complejo porque normalmente son enfermedades crónicas. Entonces, muchas veces no sabemos distinguir entre si son o no son gusanos. Por cualquier cosa, les estamos recomendando a los pacientes que se desparasiten por lo menos 2 veces al año. Además, existen quienes recomiendan gusanos, o sea, una infección como por ejemplo Ascaris lumbricoides o con algún otro gusano para tratar el síndrome de colon irritable. Y se ha demostrado que sí mejora los síntomas. No sé si tengan preguntas hasta ahorita. Estaré al pendiente en caso de que tengan preguntas.